Leímos en el versículo número 10 lo siguiente, dice la palabra de Dios: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por anticuado al primero, y lo que se da por anticuado y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, en el primer estudio de este pacto vimos algunas definiciones generales con respecto a quién es un judío, a quién se refiere la palabra de Dios en el versículo número 8, cuando habla de la casa de Israel y la casa de Judá. Y ya quedó claro, espero, para todos, que estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Dios lo conforman tanto judíos como gentiles, ¿no? Y la mañana de hoy vamos a tocar estos puntos con respecto a las promesas del pacto. Y nosotros ya habíamos visto desde que iniciamos los pactos los elementos que constituyen o conforman un pacto. Y uno de esos elementos es precisamente las cláusulas o las promesas, en este caso, en la palabra del Señor. Y la primera promesa, ahí lo tenemos en la pizarra, nos dio, como dice en la lectura que acabo de hacer, en el versículo número 10, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón. Creo que la versión 1960 dice: y las escribiré. En esta versión que estoy manejando dice: las inscribiré. Y la inscripción difiere de la escritura, en que la inscripción es grabar sobre piedra, metal u otro material semejante caracteres, palabras o frases especialmente en memoria de alguien o algo. Y podemos darnos la idea de que la inscripción es algo que tiene el aspecto y también la condición de durabilidad, de ser algo perdurable, ¿no? Pero sea en esa versión de escribir o inscribir, yo creo que nos queda claro para nosotros el punto o el objetivo del texto, ¿no? De la palabra en sí. Y vamos a ver, dice el versículo 10: pondré mis leyes en la mente de ellos. Y ahí ya nos habla de una ubicación donde dice en la mente de ellos, del pueblo, ¿no? Y las escribiré o inscribiré sobre su corazón. Mente y corazón, términos paralelos que en la Biblia nos dan referencia al ser interior del hombre. Aquí claramente el pacto de gracia apunta ya más a las cosas espirituales. Definitivamente son cosas internas, cosas espirituales. Y cuando en la palabra de Dios en Jeremías capítulo número 31 vemos estas mismas palabras que Hebreos 8 y 10, entre otros, maneja o vuelve a enseñarnos, nos damos cuenta de que lo que está hablando en la palabra del Señor es un cambio completamente distinto, completamente radical. Se hace una comparación con respecto a las leyes que fueron dadas primeramente a Moisés en las tablas de piedra, y ahora se hace una comparación con las leyes que ahora el Señor nos va a dar, ahora precisamente en la mente, es muy específico, y en el corazón de sus hijos. Leímos también en el contexto de la lectura a partir del versículo número 10, pero en el capítulo número 8, versículo número 9 de Hebreos, leemos: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Terminó el pacto, ahora estamos hablando de un nuevo pacto, el pacto de gracia. Y entonces el Señor nos muestra en este texto, en esta carta a los Hebreos, la primera promesa, que es: dará su ley. Entonces pondrá su ley en el corazón, en la mente, y las escribirá en el corazón de sus hijos. Vamos a ver algunos versículos que ahora nos van a dar una base
bíblica con respecto a esta promesa. Yo les voy a leer en Salmo 37, versículos 30 y 31, dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmo 40, versículo número 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 1, versículo 2, en referencia, cuando leemos el Salmo 1, bienaventurado aquel varón que no está sentado en silla de escarnecedores, dice, y la contraparte dice, sino que en versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La palabra de Dios, la promesa de Dios ya cumplida acá en los labios, da testimonio el rey David de esta promesa ya cumplida, ya hecha una realidad en su vida. Entonces Dios pone su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. La segunda promesa que vemos también en la lectura de este texto, dice en el versículo número 10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. Otra vez encontramos acá una promesa en el pacto de gracia. Entonces Dios está inseparablemente unido a su pueblo. En una forma general, esta unión significa también, y viene dentro de ello implícitamente, la adopción, o sea, la parte de la paternidad de Dios para con sus hijos. Esa filiación que podemos mencionar entre padres e hijos, no solamente como Dios y su pueblo, sino también como padre e hijos. ¿Por qué ahora? Porque su ley ya está escrita ahora en nuestros corazones, dice, ya está en nuestra mente. Dios se comunica por medio de nosotros con su revelación, y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Así se entabla la comunicación con Dios, de nosotros para con Dios en la oración, y de Dios para con nosotros en su revelación escrita, ¿no? Entonces Él está inseparablemente unido a su pueblo. Dios nos alienta para que en su palabra también, entre otras cosas, para que nos acerquemos al trono de gracia con confianza, como dice en Hebreos 4:16. También la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que su pueblo se dirija a Él como Padre, porque ellos son sus hijos, el pueblo son sus hijos. En Romanos 8:16 y 17 leemos lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 18, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y otra vez encontramos entonces las promesas de ese pacto ya hechas una realidad en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los creyentes. Entonces ya tenemos dos promesas bien y claramente. Aquí no hay nada, hermanos, oculto. Es muy claro la forma en que Dios nos revela, Dios nos enseña por medio de su palabra estas promesas. Tenemos entonces su palabra y ahora esa unión inseparable con Dios que tiene el Hijo de Dios. Vamos a la tercera promesa. Leemos en el versículo número 11, dice, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Bien? Aquí entonces estamos hablando de la tercera promesa. El conocimiento de Dios será universal. Ya el conocimiento de Dios ya no será solamente para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ya el conocimiento de Dios se hace de una manera universal. Ya nosotros recordamos en Mateo 28, ir y predicar el evangelio a toda la criatura y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La gran comisión. Entonces la enseñanza, el evangelio ya no va a ser algo que sea nada más o solamente para el pueblo judío, sino que ya va a ser el evangelio va a ser universal.
en el sentido de que va a ser expuesto en todo el mundo. En todo el mundo va a ser expuesto el Evangelio. Entonces, como dice la lectura, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Claro es, hermanos, que lo que está implicando también el texto es que hay un involucramiento de parte del creyente, hay un involucramiento de parte de la persona. Sí, en ese sentido es cuando dice, por eso nos van a enseñar, porque cada uno de nosotros vamos a tener esa experiencia personal de conocer a Dios, de conocerle por medio de su revelación. Entonces a eso se refiere, y eso es claro entender que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes va a estudiar por mí, ni yo voy a estudiar tampoco por ninguno de ustedes, ni tampoco oramos, ni tampoco hacemos actos dedicados al Señor de adoración en nombre de alguien más, sino que personalmente, y además la relación con Dios es de una manera personal, se hace de esa manera personal, ¿sí? Entonces, algo también que sí se ve bastante, hermanos, en el Antiguo Testamento, y que después también podemos ver en el Nuevo Testamento, algo que siempre hablaban los patriarcas, no solamente los patriarcas, sino aquellos hombres que el Señor usó para instruir a su pueblo. Vemos le van algunos textos en el Antiguo Testamento donde habla precisamente de cómo vivía el pueblo de Dios, cómo el pueblo del Señor tenía una condición de conocimiento muy pobre, quizá nula muchas veces, y eso también no difiere de la actualidad. Entonces la cuestión acá de decir cómo es que esta promesa ya se hizo una realidad en la vida del creyente, porque hermanos, porque vemos precisamente ahora cómo el Evangelio se ha extendido a todo el mundo. Vemos cómo el Señor ha usado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a hombres y mujeres que han ido predicando el Evangelio, y hemos visto cómo esa promesa se ha cumplido. Pero tiene como antecedente, o lo que Dios quiere de nosotros, es que no caigamos en lo siguiente. Fíjense en los textos que les voy a leer. En Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Jeremías capítulo 4, versículo 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que eso ya cambió drásticamente, dramáticamente cambió por la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo. Pero dice también en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 11, versículo número 9, el encabezado de esa lectura dice: es el reinado justo del Mesías. Hay una profecía de Isaías con respecto al conocimiento de Dios. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y hace un eco en ello en Habacuc capítulo 2, versículo 14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, hermanos, si nosotros ponemos atención a lo que estamos explicando esta mañana, cuando la Biblia nos dice que ninguno enseñará más a su prójimo y ninguno a su hermano, cuando realmente esas promesas ya se están llevando a cabo, ya es una realidad en la vida del creyente, nos damos cuenta que hay una consecuencia en cada una de esas promesas. El conocimiento de Dios será universal, que cada uno de nosotros tendrá conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a cada uno de nosotros su ley en la mente, y la puso y la escribió en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está inseparable, unido a nosotros. Entonces, por ende, podemos deducir: el conocimiento de Dios será universal. Cada uno de sus hijos tendrá conocimiento de Dios, ¿sí? Aquí, hermanos, como explica un teólogo,
no debería, y la realidad es que no hay, esa es la verdadera realidad, algún creyente, aún el más incipiente, aún el más principiante, que no pueda hablar de lo que ha sucedido en su vida. El que ha recibido la ley en su mente, en su corazón, y está unido inseparablemente a Dios, esa persona, ese hombre y esa mujer, esa joven, indudablemente hablará de lo que ha sucedido en su vida. Quizás no con palabras teológicas ni con fundamentos teológicos, pero podrá decir claramente lo que ha experimentado en su vida. Y por ello, de ahí podemos desechar completamente cualquier excusa o pretexto, porque Dios ha puesto su ley en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón. Si eso ya es efectivamente una realidad en tu vida, entonces tú podrás hacerlo. Un creyente que diga no puedo hacerlo, es que realmente no ha sucedido esto, ni tampoco tiene esto, ¿verdad? Eso es, hermanos, nosotros podemos comprenderlo en nuestra misma experiencia personal, podemos dar nuestro testimonio de lo que ha ocurrido, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo es que la Biblia nos es pero muy enfática en esos conceptos. Primeramente leemos en Romanos capítulo 3, versículo número 20, que el conocimiento del pecado se llevó a cabo por medio de la ley. O sea que a través de la ley, conociendo la ley, se conoció el pecado. Eso dice Pablo en el capítulo número 3. Pero vemos que en sus diferentes epístolas él hace la exhortación la enfoca siempre, y sus oraciones están dirigidas hacia ese punto precisamente, al conocimiento de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Véalo usted con sus propios ojos para que se quede convencido de lo que en este punto de la promesa, la tercera promesa, es una realidad. Vamos a Efesios capítulo número 3. Solamente allá en el capítulo número 3 podemos agarrar y leernos todo el capítulo número 3 que nos habla de ello, ¿no? Pero vamos a leer porciones de este texto, de este pasaje. Por esta causa yo, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dada a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Veamos el versículo número 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa ya establecida con propósito eterno, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con el poder en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenados hasta donde la plenitud de Dios. Entonces, como este texto nos dice claramente, seáis plenamente capaces de comprender, y no es condicional, y no es tampoco limitante, sino que habla de una plenitud que debemos alcanzar, debemos comprender, como dice Pablo. Entonces, hermanos, el conocimiento del Señor ya ha sido una realidad. Por eso tenemos
a través de la historia, todos esos teólogos, esos hombres que se han dedicado a estudiar la palabra del Señor, que han sido muy bendecidos con la gracia del Señor, porque han sido diligentes, se han involucrado, han dedicado tiempo de su vida en hacer lo mejor, que es estudiar la palabra del Señor. En el otro capítulo de Efesios, el capítulo número 4, también podemos leer del versículo 1 al 16, que exactamente habla también de lo mismo. Vea a partir del versículo número 7, vamos a leer a partir del versículo 7, hablamos del capítulo 4 de Efesios, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí habla de los elementos, de los instrumentos que él usa, con el propósito. ¿Cuál propósito? Dice el versículo 12, a fin de equipar completamente a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Los que comprende la iglesia. Está para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está la meta, hasta que todos, vean, no hasta que solo ellos, no dice, no solo los maestros, los pastores, no, hasta que todos los que componen el cuerpo de Cristo, los santos, lleguemos, y ahí se incluye Pablo, dice, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Para evitar para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, en cada texto podemos ver nosotros entonces los propósitos, las promesas ya hechas, las exhortaciones, las metas, las condiciones, los elementos. Claramente el Señor nos dio esa revelación. Avance usted y siga la siguiente carta, que es a los Filipenses, y vemos en el capítulo número 8, capítulo número 1, a partir del versículo número 8. Y las palabras de Pablo es a esa iglesia que amaba tanto, dice: porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estamos hablando del versículo número 8 de Filipenses 1. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículo número 10. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres, estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo consejo, estamos pidiendo a alguien, algún hermano, hermana maduro en la fe, que nos dé guía, que nos dé ayuda, que nos dé iluminación? Pero ¿cuántos de todos nosotros que estamos pidiendo a esas personas no nos ponemos diligentemente a buscar? Entonces también nosotros, como dice acá en su oración Pablo, y esto pido en oración. Y vean el propósito del versículo número 10, dice: para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, para que puedas tú distinguir, para que tú puedas poner en balanza cuáles son las cosas más importantes. Algunos tienen que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Es importante venir al templo? ¿Es importante congregarse? Esas preguntas ni debemos nosotros hacerlo, hermano. Debe ser nuestra prioridad número 1. Aquí no le necesitas pedir consejo a un pastor, a un ministro, a un maestro, ¿verdad? Como leímos en la lectura del capítulo número 10 de Romanos, dice: no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la exhortación. Eso no tenemos que preguntar, eso lo debemos saber, lo debemos desear, lo debemos anhelar. Pero ¿qué dice acá? El versículo número 10, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, porque precisamente no sabemos distinguir o aquilatar esas cosas que son más importantes, por eso no las llevamos a cabo, por eso dejamos también muchas
formas de adoración, mucho tiempo de adorar al Señor, mucho tiempo de comunión al Señor, porque no tenemos la luz, no tenemos el entendimiento, no tenemos las formas de entender cuál va a ser nuestro balance, qué es para nosotros lo más importante. Siempre nos va a dejar ser ganados por la carne, por los deseos humanos. Pero si tenemos, como dice acá, y es una realidad de que Dios ya puso su ley en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a tener que cumplir el mandamiento número 1, ¿verdad? Ahí pensamos, la ley de Dios, el mandamiento número 1, amarás al Señor con toda tu alma, tu fuerza, tu corazón, tu mente. Y eso implica entonces que dejamos a nosotros esas cosas, las cosas secundarias, para darle paso o lugar a lo que es mejor para nosotros, lo primordial. Y esa es su oración del apóstol Pablo, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y eso, entonces, vean cómo va en la cadenita de enseñanza, versículo número 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y ello va a redundar en la gloria y alabanza de Dios. ¿Ven? Veremos en el capítulo número 3, siempre de aquí de Filipenses. Ahora vemos en las palabras del apóstol Pablo, a partir del versículo número 8 leemos: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo que yo les decía, el antecedente, todo lo que es para nosotros primordial acá, o básico, o elemental, o fundamental, o lo primero. Entonces para Pablo él tuvo el discernimiento y él la pudo aquilatar y decir, no, eso lo tengo ahora por pérdida. ¿A cambio de qué? De tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino a la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y vean cómo es otra vez muy metódico Pablo en sus enseñanzas. ¿Cuál es el propósito de todo ello? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que lo haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros podríamos tener esto como palabras de desaliento. Mira, Pablo mismo está diciendo, no lo ha conseguido, no lo ha logrado. Pero él dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido todo lo que está detrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo hacia la meta. Se está esforzando la figura de una carrera, porque está haciendo una referencia al ámbito deportivo, a alguien que está corriendo una carrera. Y usted ya ve que cuando ya están llegando a la meta, el corredor extiende el pecho, la cabeza, toda la parte del tórax hacia adelante para romper el listón, para llegar a la meta. De eso está hablando Pablo, de un esfuerzo que se debe hacer, un esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso nos dice a nosotros, nos invita, no lo he logrado, pero me estoy esforzando. Y eso también tienen que hacer ustedes. Pero vean que dice el versículo número 15. Así que todos, vean, y se vuelve a incluir él, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Ven? Entonces no son palabras de desaliento, al contrario, nos está alentando Pablo a seguir su ejemplo. Esto mismo sintamos, esforcémonos, dice Pablo, para que nosotros podamos conseguir y llegar a la meta y tener ese premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Esto mismo sintamos, y si en algo sentís de modo diferente, también esto os revelará Dios. ¿Ven? Entonces, hermanos, la enseñanza en la palabra de Dios siempre es al conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a nuestro alcance. Dios nos da los medios para poder hacerlo. No nos exentó a nosotros, ni nos quitó dones, ni quedó su palabra reservada para unos cuantos, sino que nos dio para todos nosotros, todos los que somos sus hijos y sus hijas. Ahora vean la siguiente carta para que usted se siga convenciendo. Colosenses capítulo número 1, del versículo número 3. Y otra vez en su oración dice Pablo, orando siempre por nosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, de lo cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio,
la cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y está llevando fruto y creciendo también en vosotros. Creciendo también en vosotros desde el día que lo oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Nos damos cuenta ahí como entonces Pablo es muy claro y descriptivo. Se está creciendo, la gracia está creciendo, los frutos están creciendo. ¿Desde cuándo? Desde que recibiste verdaderamente la gracia de Dios. Cuando recibiste la gracia de Dios en verdad. Y ahí muestra el ejemplo de Epafras. Y veo más adelante en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y otra vez el propósito del conocimiento, agradándole no solamente los domingos, no solamente como esposo, no solamente como hermano, sino que en todo, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Ven que siempre menciona a Pablo cómo, en dónde y qué es lo visible, cómo nos vamos a dar cuenta, pues, el fruto en toda obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Entonces, hermanos, es prácticamente, y así podemos ir, donde tengo otros textos de Colosenses, tengo Timoteo, hasta en una carta tan cortita como de Filemón. Para Filemón también tiene palabras el Señor con respecto al conocimiento en Filemón, en versículos 6 y 7. Segunda de Pedro también hay otras lecturas, pero el punto, hermanos, es que con tan solo estos pocos textos que hemos leído, se ve claramente cómo es ya bien cumplido esta promesa. El conocimiento de Dios será universal. Y nos dice, bueno, sí es un conocimiento, pero es un conocimiento que va creciendo, es un conocimiento que va dando frutos, es un conocimiento que va madurando, es un conocimiento que se va viendo reflejado en la vida de ese hombre y esa mujer que tiene y va adquiriendo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios ya nos proveyó de lo necesario, ya nos dio las actitudes, los dones físicos que nosotros tenemos, pero lo más importante, nos dio la parte que mueve todo, el poder del Señor, la unión con Él, la ley en su mente, su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Ya podemos entonces decir que el conocimiento de Dios para nosotros es algo fundamental, esencial, y que no es algo que se va a quedar estático, es algo que crece. Entonces, hermanos, llegamos a la cuarta promesa, y aquí tenemos un punto muy importante, el cual vamos a hablar un poquito más, vamos a ampliar un poco más. Tendremos remisión completa de nuestros pecados, porque en nuestra lectura nos dice claramente, y no me acordaré más de sus pecados. Eso dijo en la lectura en Hebreos capítulo 8, versículo número 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a analizar este versículo 12, estamos en Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículo número 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En la lectura que tuvimos en el devocional, capítulo 10, siempre de Hebreos, pero en el versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Bien, hermanos, vamos a tener una remisión, un perdón de pecados completo. Y ello también implica, o mejor dicho, viéndolo desde la parte teológica, en el concepto, una justificación completa. Vamos a tener una justificación completa. Vamos a ver en estos textos, ya leímos en este Hebreos capítulo número 10. Vamos al versículo número 10, Hebreos 10:10, vamos a ver algunos textos. Dice, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No pierda de vista la palabra para siempre. Lo va a mencionar mucho en las lecturas que vamos a tener, porque ese es un concepto para siempre. Es algo eterno, es algo que no va a cambiar, que no va a crecer ni va a menguar.
es para siempre. También vemos en el versículo número, ahí en el capítulo 12, dice, pero Cristo, capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y vamos tomando esos textos para fundamentar aún más lo que les estoy diciendo, para que no haya ni una rendija, un resquicio en el cual pueda tener dudas respecto a que si estas promesas realmente están ya hechas o cumplidas en nuestras vidas, entonces esta verdad que estamos viendo en esta cuarta promesa se está cumpliendo, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Sí? Y también allá vamos a hablar en esos términos, porque estamos tomando los términos de justificación y santificación. Ahí en los términos también está implícito, como ya hemos visto en otros estudios, la justificación como un acto ya realizado por parte de Dios en Cristo, de Cristo a favor nuestro, y también la santificación posicional, cuando realmente ya somos hechos santos, declarados santos posicionalmente. Claro que también hay la santificación progresiva, la santificación cotidiana que nosotros vivimos día a día, pero aquí vamos a hablar de esos dos aspectos en cuanto a la posición, santificados posicionalmente, somos santos. Por eso Pablo habla en las cartas y se refiere a las iglesias como santos, porque ya posicionalmente ya somos santos, porque ya hemos sido perdonados por Dios en Cristo, tendremos una remisión completa de ya tenemos una remisión completa, un perdón completo de nuestros pecados, no hace falta absolutamente nada en ello. Vamos entonces, allá vimos estos términos de para siempre, para que tengamos en mente. Ahora vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos por favor a Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo número 4. Versículos del 6 al 8. Y haciendo una referencia a las palabras del rey David, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. Dichoso aquel varón a quien el Señor no pondrá a su cuenta o no lo tendrá como pecador. Y algunas palabras que son muy claves para comprender estos textos. Cuando dice y cuyos pecados han sido cubiertos, cuando habla de esa cobertura, está haciendo referencia a lo que se hacía en la propiciación, en el acto de propiciar, en el propiciatorio, donde derramaban la sangre para el perdón de pecados, donde el sacerdote hacía el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y la sangre cubría el pecado en el Antiguo Testamento de una forma externa. Pero esa es la idea, la cobertura. Dice, ¿por qué? Y cuyos pecados han sido cubiertos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Cuando Dios habla de esta forma, voy a adelantarme un poco al tema, habla de Dios viendo todos los pecados. Dios teniendo en cuenta todos los pecados de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Es decir, si poniendo un ejemplo acá para que pueda comprender hasta los niños, ¿no? Si todo esto, esta es la carta, como dice Pablo, donde está en nuestra contra, donde están todos nuestros pecados, el perdón que recibimos de parte de Cristo, por su sacrificio, por su sangre que derramó en la cruz, cubre todos los pecados. Cuando habla de cobertura, es la sangre de Cristo cubre, el sacrificio cubre todo esto, que es mi carta, que es de pecados que Dios lleva la cuenta y conoce cada uno de ellos. Todo quedó ya cubierto. Eso habla de una cobertura, ¿sí? No es que el sacrificio de Cristo parcialmente a la mitad sí cubrió y la mitad no. Los pecados pasados no, sí, y los futuros no todos los pecados. Por eso les dije, pongan atención en las palabras para siempre.
por siempre, lo que estamos viendo en Hebreos, porque así fue una sola vez. No es el gran contraste en el Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios que se tienen que hacer diariamente por el sacerdote para el perdón de pecados. Se tenía que estar sacrificando animales diariamente, derramando su sangre diariamente para el perdón de pecados externos, para perdón de pecados externos. Y muchas veces, hermanos, en las enseñanzas, cuando vemos en el Antiguo Testamento esos ritos, cuando usted lee y dice que alguien que ha tenido contacto con algún muerto ya es una persona inmunda, ¿verdad? Ya era considerada una persona inmunda en el pueblo judío. ¿Y qué es lo que se hacía? Entonces tenía que sacrificar una becerra, tenía que quemarse, tenía que tomar sus cenizas, tenía que diluirlo en agua, tenía que tomar un hisopo, lana, y rociar físicamente a aquella persona para que esa persona quitara sus inmundicias. Y eso se hacía en el tercero o en el séptimo día, para que ya no fuera inmundo. Pero todo ello, fíjense lo que ocurre y póngase a pensar en el pueblo judío. Ellos veían esos ritos. Como cualquiera de nosotros, ¿a qué va a apuntar? A que la limpieza es externa. El inmundo quedó limpio, pero externamente, porque eso estamos viendo, porque el agua que se le derramaba encima, en su cuerpo, ¿sí? Entonces eso es muy importante para que nosotros comprendamos por qué entonces el pueblo, y obviamente allí la intervención, ahora en nuestro caso, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, para que nosotros podamos verlo espiritualmente, esa gran verdad, que solamente era una figura de lo que Cristo va a hacer con el derramamiento de su sangre. Esa limpieza que Cristo nos da por medio del perdón de pecados, por medio de la justificación, hermanos, es una limpieza interna. Eso es lo que era la operación de la circuncisión, que era externamente en la carne, se convierte o es la figura de lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Lo que cantamos en el devocional, tendrás que renacer. Y es precisamente entonces eso, hermanos, cuando nosotros podemos entender por qué esos rituales entonces la gente veía lo externo, no comprendía lo interno de ello. Ahora, cuando ya entonces vemos el sacrificio de Cristo y vemos cómo todo apuntaba a cosas espirituales internas en el corazón, como estamos viendo, por ejemplo, por eso entonces de ahí la sabiduría del Señor en la mente y en el corazón, lo interno del hombre, lo que no se ve, lo que externamente no se puede ver, es precisamente para que podamos nosotros comprender que eso es el corazón de la enseñanza del Evangelio, que ahora es, entonces, porque ¿de qué nos limpió el Señor? De esas obras de maldad que están internamente. Él no quiere, por eso decía en la lectura que tuvimos en el capítulo número 10 de Hebreos, no, sacrificios de animales tú no quieres, tú ya no quieres machos cabríos, ¿no? Tú no quieres nada de ese tipo de sacrificios, grosura de machos cabríos, ni carne, nada de ello tú quieres, no quieres sacrificios, no quieres holocaustos. Porque es que Dios nos está diciendo, no, ese tipo de limpieza externa no es lo que yo necesito, no es lo que yo requiero, no es lo que mi santidad exige. Mi santidad exige algo interno, algo del corazón, algo que realmente entonces de donde se originan los pecados, los pensamientos, los deseos, las palabras, los actos, todo se generan de la fuente que es nuestro corazón malvado y perverso, dice la Biblia. Entonces, podemos entonces comprender, hermanos, por qué entonces cuando habla de la remisión completa de pecados, ahora abarca todo lo que es interno. Ahora vamos a trabajar con el corazón, con la mente, con la voluntad del hombre, porque realmente es allá donde se tiene que trabajar, porque externamente ya quedaríamos en los ritos que se hacían, los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, que solo era de una limpieza externa, ¿sí? Entonces estamos leyendo en Romanos y estábamos explicando lo de los pecados que han sido cubiertos. Dichoso, en esa traducción no solamente es dichoso, bienaventurado, el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado, porque sí, nosotros tomamos mucho a la ligera la palabra dichoso, alguien con suerte quizá digamos, pero en la realidad es más profunda.
es muy bendecido aquel hombre, aquella mujer, a quien el Señor no imputará ningún pecado. Y esa implicación de no imputará ningún pecado es claramente la enseñanza de que tenemos una remisión, un perdón de pecados completo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. La remisión, ¿por qué decimos que es una remisión o perdón de pecados completo? Se hizo de manera completa, efectiva, eficaz, una sola vez. Pues vamos a ver, analizar este texto que está en Hebreos, en nuestra lectura en Hebreos capítulo número 8. Una palabra, versículo número 12. Hebreos 8, 12. Una palabra quiero que nosotros nos enfoquemos esta mañana, hermanos. En el versículo 12, después que dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a entender qué está diciendo la palabra de Dios con respecto a esto. Y creo que si ya entendió lo de una remisión completa, puede comprender a qué está apuntando, a dónde apuntamos con esta enseñanza. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios dice esta palabra, hermanos, no está dando a entender que Dios ya se le haya olvidado, o que en su memoria, como nosotros lo sabemos, como a nosotros se nos olvida las cosas, ¿no? Se nos olvida dónde ponemos la llave, dónde ponemos la cartera, dónde ponemos ciertos objetos. No a eso se refiere, no se refiere a que Dios se haya olvidado de tus pecados y de mis pecados. No, porque el pago de esos pecados fue muy costoso para el Señor. Él entregó lo que más amaba para que esos pecados fueran perdonados. De tal forma que Él, cuando habla de no me acordaré, no quiere decir que ya se perdió la memoria, Dios ya no, se olvidó de mis pecados, ya no se acuerda de lo que dice. No, lo que está diciendo la palabra del Señor está hablando en términos judiciales, está hablando en términos legales. Está diciendo que está muy relacionado con la justificación. Está diciendo el Señor que ante su tribunal, Él como juez, el que ha sido perdonado por medio de la fe en Cristo como su Señor y Salvador, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, que ya Él vive por fe y toma a Cristo como su Salvador. Entonces esa persona que ha sido perdonado, entonces para Dios 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 no va a exigir un pago más por pecado. Me explico. Él no va a exigir al hombre un pago doble por sus pecados. Cristo pagó ya una sola vez. Y ahí entra de por medio la enseñanza de los pecados y el perdón paternal, porque esa parte, lo que estamos hablando nosotros es de la parte legal, la parte judicial, de donde todos estamos declarados, como dice Pablo, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos ante Dios como pecadores. Entonces cuando Cristo hace efectiva la redención, la justificación, entonces de una sola vez ante los ojos de Dios, como dice la palabra de Dios, es como si nunca hubiéramos pecado. Eso dice la palabra del Señor, como si nunca hubiésemos pecado. Así lo ve el Señor, así nos ve cuando somos perdonados en Cristo, ¿sí? Eso es una realidad que no debemos confundir con el pecado que nosotros cometemos cotidianamente, ¿sí? Y eso es lo que muchas personas, inclusive los creyentes, confunden. Cuando caen en un pecado, ellos piensan que es necesario un perdón judicial nuevamente. Y en sus oraciones, incluso en sus oraciones, piden ese perdón, pidiendo por el sacrificio nuevamente de Cristo, como si Cristo volviese a ser crucificado. No, es lo que no debemos nosotros confundir. Por eso está muy relacionado eso. Dios inseparablemente unido a su pueblo
como padre, como hijos. Entonces el perdón que vamos a nosotros a pedirle al Señor es el tipo paternal por nuestros pecados. Y allá también nos da pie a pensar en lo que es la seguridad completa del creyente, que no hay quien pierda su salvación, no hay quien va y diga un tiempo pasó y no puede perder su salvación, ¿sí? Y allí también hay que hacer énfasis en una cosa, que de cómo nosotros lo entendemos y cómo es realmente la realidad bíblica. Si Cristo entonces murió por tal persona y es uno de sus elegidos y se cumple lo que vemos en Romanos 8 y en su vida, y realmente es un hijo de Dios, entonces esa persona, ese hombre o esa mujer, todos sus pecados le han sido ya perdonados. Dios ya no va a exigir un perdón, un castigo. Y es otro aspecto también que viene relacionado. Muchos cristianos dicen, bueno, es que Dios los está castigando a fulano, a sotano. Otro error de los cristianos. El castigo está reservado para los impíos, en el sentido judicial, sentido legal. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Dios no nos va a sentar otra vez en la silla y nos va a decir, tú eres culpable y tienes que pagar si tú eres un verdadero hijo de Dios y Cristo ya pagó por ti. No va a hacer el Señor otra vez eso, no va a exigir un pago más, ¿sí? Ahí es la parte donde yo quiero que usted entienda por qué se dice que tenemos una remisión o un perdón completo, ¿sí? Ya se hizo, ya somos perdonados, realmente ocurrió todo lo que en el proceso de redención describe la Biblia, ya ha sido una realidad en la vida de un hombre o una mujer. Cuando dice justificados, pues ya tenemos paz para con Dios. Dice en Romanos, justificados, pues ya tenemos paz para con Dios. Ya no hay ese conflicto, ya no hay esa guerra, ya no nos está viendo Dios como enemigos, ya somos justificados. ¿Sí? Ya no tenemos cuentas con la ley de Dios. Así quiero que usted lo escuche y lo entienda. Ya no tenemos cuentas pendientes con la ley de Dios, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios, somos personas justificadas por medio de la obra de Cristo. Sin embargo, entonces, en el diario vivir de nosotros tenemos un pecado con el cual luchamos y nos hace caer, y ese perdón de esos pecados son pecados, entonces, que nosotros pedimos al Señor perdón, pero de forma paternal, ¿sí? Y creo que en ello también, que les quede claro, hermanos, que también en sus oraciones ustedes sepan distinguir las cosas, ¿sí? Sepan distinguir cuando estamos hablando de una cosa y de la otra. Porque realmente ese perdón paternal es únicamente para los hijos de Dios, son para los que realmente están cumpliéndose estas promesas. Esas son en formas generales, pero hay muchas cosas implicadas en ello mismo, ¿sí? Hay muchas cosas involucradas en ello mismo, pero lo que yo quiero que usted entienda es que no vaya a engañarse y decir, yo estoy pidiendo un perdón paternal a Dios cuando realmente necesito un perdón judicial, ¿sí? A eso quiero que usted llegue, que no se confunda. Usted mismo se va a examinar y va a ver si realmente es una realidad en su vida, si también es una realidad en su vida, si también es una realidad en su vida y también eso ya ocurrió en su vida. Usted lo va a examinar, ¿sí? Por eso yo les decía, hermanos, que muchas veces pedimos consejos, pedimos esto, pedimos ayuda, pero realmente te has autoexaminado. Te has puesto a pensar realmente si estás en el cumplimiento de las promesas, si realmente estás viviendo esto. Y yo creo que para los que tuvieron la oportunidad de ayer con el pastor Tomás al final, cuando describió cómo es la conversión, ahí quedó más que claro. De verdad que hasta los niños hubiesen entrado, hubiesen comprendido esa parte de cómo es tan claro el proceso de la conversión, que en algún momento nosotros vamos a darnos cuenta. No te confundas, bueno, quizás estás tú en la búsqueda, pero dices, no, estoy en la lucha, porque ya he entendido. Eso es lo importante. Cuando Pablo nos exhorta a autoexaminarnos, es ver. Algunos pueden pensar, ya estoy luchando porque ya fui convencido, ya tengo una ayuda, ya tengo a alguien que me está ahí. Y quizás todavía estás buscando. Y tu lucha no sea una búsqueda,
O sea, no es realmente una búsqueda como tal, sino una lucha. Otros no han sido ni convencidos, están todavía en un despertamiento. Y un despertamiento que nada más es así, fue un llamamiento general, lo que llaman en la teología. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y discernimiento, por eso se requiere mucha oración, un autoexamen personal de cada uno de nosotros, hermanos, porque como les dije, la relación con Dios es una relación personal, es de cada hombre y cada mujer con Él, y Él con esas personas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros comprendemos que, como les decía ayer, como le explicó el pastor Tomás, pues queda bien claro ese concepto de la conversión. Y ahí yo creo que sin duda los que lo escucharon pudieron darse cuenta en dónde están ubicados, en dónde están ellos posicionados ahora. Sí, porque nos dio bastante luz para comprender en dónde realmente estamos caminando. Y ello nos va a llevar entonces ni a desanimarnos, ni a tratar de refutar porque nuestra soberbia, nuestro orgullo nos diga, no, es que yo estoy así. Es lo que realmente la Biblia nos dice, ¿no? Es la guía de la Biblia. Entonces, si ese es tu caso, pues pídele humildad al Señor, pídele perdón, pídele arrepentimiento para que puedas ver la luz realmente a través de la Biblia, no a través de tus conclusiones, de tus sentimientos ni tus emociones, sino a través de la palabra de Dios, que es donde nosotros todos debemos pasar para ser examinados. No de opiniones de otras personas, ni mis opiniones, sino realmente lo que la Biblia nos enseña. Si esto hacemos, entonces, hermanos, comprendemos, volviendo al punto entonces, que tenemos una redención completa en Cristo. O sea, ya no hay más entonces para nosotros que estar afanados, que estar preocupados, que estar ansiosos. Si realmente, por eso le cité el texto, que ahora ya tenemos justificados pues con Dios, ya tenemos paz para con Dios, ya estamos justificados, tenemos paz con Dios, ya no tenemos que estar luchando, ya todo eso lo que explicaba el pastor con respecto a la conversión ya pasa, entonces ya viene entonces en nuestra vida esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el Señor. Entonces Pablo con el Señor, en la unión espiritual con el Señor. Entonces esto es muy importante que podamos nosotros comprender cuando realmente hablemos de redención, que no hay ni una sola duda en cuanto al perdón de pecados por parte de Dios. Nosotros generamos la duda, nosotros tenemos conflicto, nosotros somos los que damos pie a esas dudas. Y muchas veces es porque estamos pasando por un periodo de enfriamiento, un periodo de distanciamiento con la comunión entre Dios, con Dios. Muchas veces esa es la realidad, pero debemos nosotros analizar realmente entonces, y si realmente somos hijos de Dios, vamos a tomar esto como ya un hecho en nuestras vidas. Ya es una realidad completa y plena en la vida del creyente. Por eso entonces esta parte de cuando dice no me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, tampoco da pie a que podamos comprenderlo como que no es necesario que yo confiese mis pecados. Porque dice Dios que no se va a acordar, no. Por eso quiero que quede para todos nosotros claramente que está hablando de la parte judicial, de la parte legal, de todo lo que representa a nosotros como pecadores, Dios como juez y Cristo como nuestro abogado que ya pagó por nuestros pecados. Así nada más, no quiero ir a más otras cosas para que no se confunda, ¿no? Y que tengan bien claro ese concepto. Está hablando Hebreos 8, Hebreos 10, habla de un perdón judicial, de que Dios ya no va a exigir más pagos por nuestros pecados, que ya nos va a pedir más cuentas por nuestros pecados, judicialmente hablando, desde la posición como pecadores, desde la posición de Cristo como nuestro abogado, como nuestro testador, como alguien que ya esto puso en las cláusulas del pacto de gracia y que por medio de su muerte, como vimos en el estudio anterior, ya se consiguió. Él al morir en la cruz, Cristo completó así plenamente, así integralmente la redención, no le falta absolutamente nada, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas 4 promesas en una forma general, y para ir prepararnos para terminar vamos otra vez a Hebreos, ahora en el capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9. Ahora vamos a ver una fase más siempre de este pacto de gracia
solo que ahora vamos a ver a nuestro Señor en una postura diferente, en una posición o en un oficio diferente. Dice en el versículo 11, por favor vaya al versículo número 11, dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este texto es paralelo a que vemos en 8, siempre en Hebreos 8, versículos 1 y 2. Dice: ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Y hay otro versículo paralelo, siempre a 9, 11, 8, 1, 2, que es el 9, 24, Hebreos 9, 24. Y dice: porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, ni tampoco para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Vemos entonces en estos textos en la palabra que es repetitiva en los tres textos: tabernáculo. Habla de un tabernáculo. Y también, aparte que habla de un tabernáculo, pues también hace referencia al nombre de nuestro Señor Jesucristo como Cristo. No toma el nombre personal como de Jesús, como Salvador, sino de Cristo, sino como Mesías. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo podamos comprender, como Cristo como Mesías, no Cristo como Salvador. Ahora ya está, dice, en un tabernáculo, ya está presente, porque ya entró en un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora nuestra pregunta es: ¿qué es ese tabernáculo? ¿Cómo es el tabernáculo? ¿O qué es el tabernáculo que menciona Hebreos? Porque sí conocemos el tabernáculo que se estableció, fue ordenado a Moisés que construyera el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso sí lo conocemos. Y ahora habla de un tabernáculo no hecho de mano, de hombre, dice. Entonces eso nos puede dar una idea de qué es el tabernáculo. Si leemos los textos y nos dice, nos vamos dando cuenta que nos está guiando a decir, porque Cristo, ¿a dónde subió Cristo? ¿Dónde ascendió después de su resurrección? ¿Dónde vieron los varones que fue ascendido a los cielos, ¿verdad? A los cielos. Entonces, cuando leemos estos textos, podemos pensar el tabernáculo. Muchos creo que lo imaginan así como la Nueva Jerusalén o la Jerusalén espiritual. Hacen una imagen de una ciudad y la descripción de Apocalipsis y todo. No habla de ese tabernáculo. Este tabernáculo, particularmente de lo que está hablando, habla de estar ante la presencia misma de Dios. Porque Cristo ahí fue, y ahí lo dicen los textos claramente, porque Él ahora se ha sentado a la diestra del Padre y ahí estará para siempre, dice un texto. ¿Sí? Y dice, y lo que vimos nosotros en estos textos, ¿no? En 9:24, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Ven? Entonces no hay que buscarla allá y hacer como que la mente busque una respuesta, si la Biblia misma nos es clara en darnos esos textos, en darnos esas respuestas, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Ven? Y eso fue lo que ocurrió realmente en la crucifixión. Y ahora también hay que explicar, porque la Biblia nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del santuario, del tabernáculo, el lugar santísimo fue roto, se partió de arriba hacia abajo. Entonces, haciendo esa la alusión, o es la enseñanza de ella, es de que cuando
el velo fue roto cuando murió Cristo. Entonces ese acceso que solamente tenía el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote una vez cada año en el día de la expiación, solo él podía entrar. Ahora, por la muerte de Cristo, dio acceso entonces a los hijos de Dios, un acceso libre a la presencia de Dios. Eso en una forma general, eso significa. Dice, ¿por qué nos dice la Biblia misma que ya se la analogía? Porque ese velo fue roto. Ese velo fue roto, y en otro lado nos dice que ese velo era el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, en forma general, porque sí es profundo esta enseñanza, pero yo quiero dejarles esa enseñanza en una forma general, que eso fue lo que ocurrió. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, dice la palabra del Señor, cuando dijo consumado es, lo que se llevó a cabo en una forma, en un sentido, lo que Él hizo fue la labor de sacerdote y de ofrenda al mismo tiempo. Y no es que, por eso digo en un sentido, porque la enseñanza en Hebreos en ese aspecto es de que cuando Cristo murió en la cruz, Él entró en el lugar santísimo. No es que físicamente, se lo voy a decir de otra forma, no es que físicamente cuando Él murió, su espíritu entró al lugar santísimo, en el tabernáculo que estaba establecido. No a eso hace referencia. En un sentido, porque en el sentido de que eso se cumplió con la muerte de Cristo. Él entró, el sumo sacerdote entró a dar la ofrenda como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él como sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. ¿Sí? Es lo que hizo Cristo. Él entró a derramar su sangre, a ofrecer la sangre para el sacrificio. Él fue la ofrenda misma, y también como oficio de sacerdote, él mismo lo hizo. ¿Sí? Pero no lo piense que físicamente o en forma de espíritu. Pues, ¿no? Es una forma en que la Biblia nos enseña lo que se llevó a cabo en referencia a lo que era la parte del tabernáculo físico para los judíos. Pero la enseñanza espiritual es que Cristo nos dio acceso al romperse el velo. Entonces Dios dijo, ya no hay enemistad para con Dios. Ya Cristo, mi Hijo, ya pagó por los pecados de todos esos, de mis hijos. Entonces ya tienen libre acceso, entrada al santuario. Y por eso dice, Él fue al santuario, al verdadero santuario, al que no está hecho de mano, dice, al que no fue creado. Y de paso, pues también, sí que sea nuestro tema de hoy, pero también les menciono que todo eso, lo que es el ambiente, en donde la Biblia nos describe cómo está el trono, los ancianos, los candelabros, todo eso que se describe en Apocalipsis, todo eso son figuras, son descripciones que nos da la Biblia, pero que tenemos que verlas desde los ojos espirituales, en el sentido de que nada de eso fue creado o descrito para que nosotros podamos comprenderlo o visualizarlo físicamente. ¿Sí? Son verdades y realidades espirituales, pero bendito sea el Señor que nos dice que cuando nosotros ya nos dejemos este cuerpo, dejemos este mundo, vamos a estar en su presencia y vamos a ahora sí poder ver verdaderamente. Ahora, en compañía de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia del Señor, podemos entrar en el lugar santísimo. Por eso también, en esta carta a los Hebreos, dice ahora dice, por el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote, dice, ahora entonces nosotros tenemos entrada. Y dice, acerquémonos al trono de gracia, porque ahora ya no hay esa separación, ya no hay ese pago por nuestros pecados, ya no hay, Dios nos está exigiendo ese pago, ya no tenemos ese acceso restringido por no ser el sumo sacerdote. Nos dice la palabra del Señor, ustedes son sacerdotes, son nación santa. Sí, entonces en ese sentido vemos cómo esos textos van tomando la forma de decir, bueno, entonces por eso ya como los sacerdotes de Dios que somos podemos entrar entonces a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios por medio de Cristo. Sí, eso es en parte un poquito más general, y lo que estamos tratando de hacer es ver la redención desde esta distancia e irnos alejando un poquito más para ir viendo otros aspectos con respecto al pacto de gracia, que no solamente es decir, sí, Cristo murió por nosotros
y por gracia soy salvo, como dice en Efesios 2, no, es algo que implica mucho más y que es para nosotros de mucha bendición cuando vamos comprendiendo, cuando vamos entendiendo. Entonces, por el sacrificio, por la muerte de Cristo en la cruz, entonces nosotros ya tenemos acceso al lugar santísimo. Nosotros ya Él abrió, quitó ese velo que le separaba. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando leemos y entendemos ya este punto de las promesas de Dios, que podemos anexar otro, y usted puede, de hecho, debería en su Biblia ahondar mucho más en estas cuestiones de las promesas de este pacto de gracia, podemos tener mucho más paz, mucho más gozo en nuestro corazón, porque entonces decimos a la obra de Cristo. Entonces, si estás en duda, si estás en conflicto, si tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, ten por seguro que tú no te vas a perder. Ten por seguro que el pago que Cristo hizo ante Dios, exigiendo Dios la justicia por nuestros pecados, quedó completo. Esa deuda está saldada. Cuando Él dijo consumado es, todo eso se llevó a cabo. Parte de lo que estamos diciendo, parte de la entrada al trono, al lugar santísimo, ante la presencia de Dios, parte de la justificación que hablamos, parte de la conversión y la regeneración que ocurre en el creyente. Entonces, bueno, cuando ya al final nosotros agarramos y vamos a tomar fuerza, decimos, y vamos a Romanos 8, que mucho nos gusta leer Romanos 8, el capítulo número 8, y más en esa parte, cuando vemos el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si también, versículo 16 estoy leyendo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y entonces tomamos los siguientes textos y seguimos leyendo. Leemos y vamos al versículo 28. Empezamos allá con el encabezado, más que vencedores. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Y no le damos el debido entendimiento de los que aman a Dios. Muchos dicen que aman a Dios sin ser sus hijos propiamente del Señor. Entonces allá esto ni siquiera aplica para ellos, ¿no? Pero claramente dice abajo, de los que son llamados conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios, porque a los que de antemano, y ahí hace menciona la cadenita, a los que antes conoció también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos. Y seguimos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y aquí llegamos en estos textos, hermanos, entendiendo esa parte de la redención, de la cadenita de salvación, lo que dijo el hermano Roberto, el orden salutis de la semana pasada, el orden de la salvación. Y el versículo que va para nuestro texto, para nuestro tema de esta mañana es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Este texto lo debemos aplicar ¿en qué forma, hermanos? Muchos lo aplican porque tienen miedo, porque tienen temor, porque tienen duda. Se viene una prueba, están pasando por una prueba, que sí es válido, pero el contexto de este texto lo estamos leyendo: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, el que justificó, a estos también glorificó. A quien Dios le aplicó la redención completa, a estos y solo estos van a decir: ¿quién está contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Y vea el contexto siguiente: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Para qué entregó a Cristo Dios? Para salvarnos, ¿verdad? No para salvarnos de un problema, no para salvarnos de una tribulación, no para salvarnos de una duda, no, para salvar nuestras almas de ir al infierno, para salvarnos de la culpa del pecado y todas sus consecuencias del pecado. ¿Ven? Y si Él nos dio a Cristo, y dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosas está diciendo Pablo? Pues todo lo que conlleva la redención. Es lo que estamos viendo en el contexto inmediato. Todo lo que conlleva la redención.
lo que es la predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación, hasta la glorificación. Y ahora viene el punto de la parte judicial, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Y dice una pregunta retórica, si Dios es el que justifica. Y lo que está diciendo Pablo es, al que Dios ya justificó, ¿quién más puede acusarlo? Es lo que está diciendo. Si yo ya lo acusé, yo ya recibí el pago por sus pecados, ya mi hijo ya murió en la cruz por el pago de ese pecado, esa persona. Ahora dice Pablo en una pregunta retórica, ¿quién lo va a acusar a él? O sea, a ese que ya ha sido justificado, a ese que ha sido conocido, predestinado, llamado, justificado y en el porvenir a glorificarse. ¿Quién lo va a acusar? Dice, si Dios es el que justifica. Y lo que está diciendo, si es Dios quien ya lo justificó. ¿Ven? Versículo 34, otra pregunta retórica. ¿Quién es el que condena? ¿Por qué va a haber una condenación? Si ya fue pagado sus pecados, sus culpas ya fueron pagadas por Cristo. Y ahí lo dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. No, y además dice, está a la diestra de Dios. Y fíjense lo que dice, el que también intercede por nosotros. Nosotros ya no, por eso dice, ninguna condenación ya hay para los hijos de Dios. Ese es un complemento. Vea cómo empieza Romanos 8, eso dice en versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ven entonces cómo se comprenden los textos a la luz de sus contextos inmediato y siguiente. Tomando como base mi entendimiento, mi comprensión, sino realmente con la misma Biblia, interpretando la Biblia con ella misma. ¿Quién? Y ahora otro punto. Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por eso, cuando decíamos, si Dios está por nosotros, ¿quién está con nosotros? Si hasta el amor de Cristo está en nosotros, dice ahora, ¿quién nos va a separar de ese amor de Cristo? ¿Quién? Dice Pablo. A eso se está refiriendo Pablo, hermanos. Está hablando a aquella hombre y mujer que ha pasado por esto, ha obtenido la redención completa en Cristo. De ellos está describiendo Pablo. ¿Quién los va a separar a esos del amor de Cristo? Entonces, él hace las preguntas que nosotros conocemos. Versículo 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, y ahí está, hermano, la respuesta, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido y convencido, ya Pablo lo dice, porque es alguien que ya vivió todo eso, ya conoce a Cristo como Señor y Salvador, como su abogado, conoce que es ya un hombre justificado ante Dios. Y él dice que nada de ello, ni esas cuestiones que menciona en 38 y 39, podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, estos textos, sus fundamentos, sus contextos, son precisamente en aplicación a esa parte de la redención completa hecha ya en la vida. No es un salvavidas, una oración de salvavidas muchas veces para muchos creyentes. No, en la realidad no es así. Aunque tengo que hacer la mención porque luego me dicen, no, es que no puedo orar por ello. No, yo estoy diciendo que estos textos están hablando de la redención completa que Dios ha hecho, y por eso Pablo lo está mencionando, describiéndolo. Más no estoy diciendo ni prohibiendo, mucho menos que alguien, un cristiano, pueda orar en ese sentido, de decir, bueno, ¿quién me va a separar del amor de Dios que es en Cristo? Puede orar, eso es muy válido. Lo que estoy haciendo, nomás estoy diciendo en la Biblia de qué está hablando Pablo. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, que quede claro, hermanos, ¿no? Porque luego me tachan allá de que estoy prohibiendo que ore por ello, que prohibiendo. No, una prohibición es leer en sus debidos contextos la Biblia, ¿sí? No sacarlo de ellos para hacer un tema o hacer algo para mi beneficio, ¿no? Eso es lo más importante. Y bien, hermanos, si Dios, entonces allí podemos decir, si Dios está por nosotros,
con nosotros ya, porque estas promesas ya son de Él para nosotros una realidad en nuestras vidas, ¿quién va a estar contra nosotros? Un efecto, una bendición, una de esas bendiciones, esos regalos espirituales de los cuales habla Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios, que el creyente recibe en su vida. Y también a la vez es una exposición para aquellos que aún no viven de estas bendiciones espirituales, para aquellos que aún piensan que son lejanos a estas promesas del Señor. También es una invitación abierta para ver de qué realmente nos estamos nosotros perdiendo, de qué estamos nosotros, y también para que vea esas dos partes, ¿no? Porque piensa, ¿por qué tanta atención para el domingo? ¿Por qué tanta entrega para el domingo? ¿Por qué tanta preocupación por esto, hermanos? Porque el verdadero hijo y la hija de Dios se goza en estas verdades, entiende estas verdades, porque las vive, las experimenta en su vida. Por eso. Y por eso hay el interés y el gozo de aprender, hermanos. Pero también es una clara invitación para aquellos que no tienen estas promesas en su vida, ¿no? Primeramente, yo les digo y les exhorto, no váyanse por las promesas. Primero vayan por lo primero, ¿no? Primero hay que ver y reconocernos en qué condiciones estamos ante Dios. Primero hay que ponernos a cuentas con el Señor, porque esto es el resultado de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, ¿sí? Y aquí tampoco no es una subasta, a ver, se va a subastar las bendiciones espirituales, no, hermanos, de ninguna manera es así, hermanos. Es para que vean realmente entonces de que todo ello es para los hijos de Dios, y para los impíos pues el Señor también tiene preparado una condenación eterna, un castigo eterno. Entonces, hermanos, que sea de bendición para nuestras vidas, y que, como les dije hace un momento, vamos también a exhortarnos, vamos a nosotros mismos, vamos a pensar en cómo estamos, ¿no? En qué condición estamos, y al igual que vimos ayer con el pastor Tomás, pues también ver nosotros cuáles de las promesas para los hijos de Dios estamos viviendo, estamos experimentando, en cuáles tengo duda, y que el Señor nos ayude con su gracia a buscarle en oración y a buscarle en su revelación para las respuestas. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie.